¿Cómo están, jóvenes? Vamos a mirar algunas propiedades adicionales de la transformada de Laplace. Sin embargo, recordemos un detalle, que fue lo de la última clase. Entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Dice, calcular, para que se noten algunas cositas, dice calcular la transformada inversa de 2s menos 6 sobre s al cuadrado más 4. Esa. ¿Ven? Entonces miren lo que podemos hacer. Bueno, aquí ven y se hace fracciones parciales. Sino que yo puedo acomodarla de esta manera. 2s menos 6 sobre s cuadrado más 4. La separamos. Entonces me queda 2s sobre s cuadrado más 4 menos 6 sobre s cuadrado más 4. Vea usted que aquí es la transformada de un coseno y aquí está la transformada de un seno, pero ¿qué debo hacer yo? Debo hacer algunos arreglos, ¿no? 2 veces s sobre s cuadrado más 4. Esta es la transformada de un coseno. Menos, aquí debe aparecer un 3 para que aquí aparezca 2 sobre s cuadrado más 4. ¿Sí? Inclusive si aquí hubiera un 5, yo saco el 5, divido por 2 y pongo 2. O sea, siempre puedo arreglar este detalle, siempre lo puedo hacer. Como cuando uno hace integrales. Bien. Entonces, borremos esto. Esto era una ecuación en caso de 1. Bien, entonces yo, ¿qué fue lo que hice? Convertí esta expresión en una que tuviera transformada del coseno y transformada del seno. Entonces, esta expresión que está aquí, ¿cuál sería su transformada inversa? Entonces, la transformada inversa que me están pidiendo, que es 2s menos 6 sobre s al cuadrado más 4, es la transformada de todo esto. Entonces sería en lineal, ¿no? 2 veces la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4, ¿sí? Menos 3 veces la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4. Esta transformada es coseno. Entonces me da el coseno de 2t. O sea, me da 2 coseno de 2t menos 3 seno de 2t. Bueno, esa es una cuestión que es un remate de lo que se vio en la clase anterior. Bien, entonces voy a mirar, buscar que hoy no me pase lo mismo que me quedó. Listo, ahí estamos bien. Ahí vamos bien. Entonces, sigue. Viene lo siguiente. Segunda parte, o otra cuestión que vamos a ver aquí a continuación es esta transformada. Entonces, una transformada que nos mete de lleno en otro ambiente que es polinomios, ¿no? Entonces, un teorema. Uno de los teoremas centrales de hoy. Hoy vamos a ver 2 teoremas básicos para poder llenar los ejercicios que siguen. Yo les voy a mandar unas fotos de los ejercicios que corresponden a este tema. Entonces sería teorema. Dice que para todo n mayor o igual a 0, la transformada de Laplace de t a la n
es igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿Listo? O sea, es una fórmula genérica que permite transformar cualquier potencia de t, todas las potencias de t, potencias enteras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La demostración iría así. Demostración. Vamos a hacer la demostración para cuando n vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando n vale 0? Tengo que ver que la fórmula se cumple. Entonces tengo la transformada de Laplace de t a la 0 es la transformada de Laplace t a la 0 es 1. Pero la transformada de 1 es 1 sobre s. Pero ¿cómo se adapta 1 sobre s con esta fórmula? Sería 1 es 0 factorial. 0 factorial es 1 sobre s a la 0 más 1. Bien. Vamos a hacer la transformada b. B. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Cuando n vale 1. Entonces sería así. Transformada de Laplace de t es igual. Bueno, para hacer esa transformada necesito, como no la conozco, recurrir a la definición. Integral de 0 a infinito de e a la menos st por t por dt. ¿Sí? Porque estoy transformando, vea lo que estoy transformando. Aquí coloco la función que voy a transformar en paréntesis, ¿no? Voy a transformar a t. Pero esta integral toca hacerla por partes. ¿Cómo es por partes? Voy a derivar aquí y voy a integrar acá. Derivo t, la derivada de t es 1 y la derivada de 1 es 0. Integro e a la menos st quedaría e a la menos st sobre menos s. Y aquí sería e a la menos st sobre menos s al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hago yo? Hago así. Más, menos, más. Bajo en diagonal, ¿sí? ¿Y qué más hago yo? Hago integración por partes, ¿no? Entonces sería, esto será, pongo aquí, quedaría más por menos, quedaría menos t por e a la menos st sobre s cuadrado. Sobre s, perdón. Después, ¿qué sigue? Más 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Más, queda más, ¿no? Por t por e a la menos s t. Y esto va de 0 a infinito. Listo. A ver, ¿qué pasó? Integro, está bien, ¿no? Derivo, está bien. Este va por este y este va por este. Listo. Entonces. Pero perdón, aquí no es t sino 1. 1. ¿1 por qué? Porque es 1 por esto. Ahora sí. Reemplazo. Al reemplazar por infinito, esto me da 0. E a la menos infinito es 0 y se lleva esto fácilmente. Al reemplazar aquí por infinito me da 0. Menos 0 más 0. Al reemplazar por... aquí es más. Claro, porque menos por menos da más. O sea que aquí es menos. Sí, mira, aquí es más fórmula, ¿no? Menos por menos da más. Listo. Entonces aquí me da menos 0. Reemplacemos por 0. Por 0 me daría menos 0. Y aquí me daría
menos e a la 0 es 1. 1 sobre s cuadrado. Listo, ahora sí, quedamos completos. Integración por partes, como ustedes se pueden dar cuenta. Creo que esto está bien ya, ¿sí? Revisado. Entonces me queda 0, 0 más 1 sobre s cuadrado. Me da 1 sobre s cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde llego yo? Que no quiero borrar la fórmula de arriba. Entonces la fórmula sigue, ¿no? Entonces, sigue la fórmula y se hace esto. Queda que la transformada de t a la 2, de t, perdón. Por lo tanto, la transformada de t, ¿cuánto me dio? La transformada de t me dio 1 sobre s cuadrado. 1 sobre s cuadrado. ¿Y quién es 1 sobre s cuadrado? 1 sobre s cuadrado es igual a 1 sobre s cuadrado es 1 factorial sobre s. 1 factorial es 1. ¿Y quién es s cuadrado? S a la 1 más 1. O sea, se cumple para 1. ¿Sí? Entonces, en matemáticas existe una forma de demostración que se llama proceso inductivo. O sea, yo puedo seguir haciendo esto repetidamente y siempre me voy a dar cuenta que la fórmula se cumple. Claro, existe un método de demostración que se llama por inducción. Entonces, aquí hay un proceso inductivo que se va cumpliendo porque miren, t a la 1, 1 factorial y t a la 0 también. Entonces, inductivamente se concluye, esto se llama inducción, ¿no? Inductivamente podemos concluir, si a alguien le queda alguna duda puede hacer más, todas las que quiera, podemos concluir lo siguiente, que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula, miren lo que podemos hacer. Un ejemplo. Un ejemplo que sería así. Entonces, el ejemplo que viene es este. Ejemplo. ¿Cuánto vale la transformada de Laplace de 4 más 5t menos 6t cuadrado más 8t cubo? ¿Sí? Paremos ahí. Entonces, miren, claro, como es la primera que vamos a hacer, yo la separo y digo transformada de 4 más, por la lineal 5, por un problema que vimos, es 5 veces transformada de t menos 6 veces transformada de t cuadrado más 8 veces transformada de t cubo. Y ahí vamos. Pero, ¿quién es 4? 4 es 4 por 1, entonces queda 1 y sale el 4. Entonces queda 4 veces. La transformada de 1 es 1 sobre s. Más 5 veces. La transformada de t es 1 factorial sobre s cuadrado. S cuadrado, ¿sí? Aquí, menos 6 veces. La transformada de t a la 2, 2 factorial sobre s a la 3. ¿Ve? Más 8 veces. Transformada de t a la 3, 3 factorial sobre s a la 4. Y ahí quedó. O sea, que con ese teorema, nosotros en este momento podemos transformar cualquier polinomio. Bien, bueno, ese era un aspecto, era un tema central para hoy, hacer la transformada
de cualquier polinomio gracias a este teorema sencillo. Bien. Ahora, viene lo siguiente. Así como hay ese teorema, vamos a hacer este otro. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Esto sería teorema número 2 principal de hoy, teorema muy central, teorema que dice lo siguiente. ¿Quién es la transformada de la primera derivada de una función? O sea, se llama transformada de una derivada. Entonces, el teorema dice que esto es S por f de S menos f de 0. Donde, como ustedes ya sospechan, la transformada de Laplace de la función f sin derivar es f de S. Y vamos a ver más adelante con esa transformada, vamos a ver cuál es el objetivo hoy de aprender transformada de Laplace. Hoy sí vamos a darnos cuenta, después de hacer este teorema. ¿Cómo se demuestra esto? Pues teorema, demostración. Entonces sería así. La transformada de Laplace de la derivada de una función, como nunca la hemos hecho, no tenemos teorema que no la relacione, la planteamos como una fórmula que es de 0 a infinito, como cualquier transformada, de e a la menos st por f' de t y por dt. Listo. Entonces, aplicamos partes aquí. Pero aplicar partes es decir, derivo, integro. Voy a derivar e a la menos st. Voy a integrar f' de t. Esto es menos s por e a la menos st. Y eso sería f de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí colocamos un más, un menos. Hacemos esto. Ah, y aquí hay un doble menos, ¿no? Doble menos. Entonces aplicamos integración por partes y me queda. Esto es igual a e a la menos st por f de t de 0 a infinito. Porque cuando hay partes y hay límites se ponen de 0 a infinito. Más integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. De t. ¿Listo? Entonces ahora sí calculemos. E a la menos infinito, eso con cualquier función es 0. Después viene menos e a la 0 por f de 0. ¿Listo? Y esta es la primera parte. Más. Pero lo que tenemos acá es la transformada de Laplace de f de t. O sea, esta sería la transformada de Laplace de f de t. Ahora, estoy haciendo esta transformada. ¿Quién es la transformada de Laplace? Y espere. Pero hay una S que falta, ¿no? Sí, S. Aquí viene una S. O sea, eso es S, ¿por qué? Porque hay una S acá, mírenla. Esto por esto, hay una S acá. Entonces, arreglemos esto. ¿Qué es esto? S por f de S menos f de 0.
Aquí también podemos hacer inducción para la transformada enésima, pero lo vamos a ver al final. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hemos demostrado el teorema. Bien. Entonces, vean cuál es la aplicación más importante del teorema. ¿Sí? Pues es esta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Digamos que aplicación de este teorema. Podemos mirar la siguiente aplicación. Miren, pongamos esto así primero. Pongamos x' de t igual a x y x de 0 igual a 1. Eso se llama una ecuación diferencial. La variable se llama t. O sea, esto se entiende como de x de t igual a x. ¿Sí? Sí. Y por separación de variables la podemos resolver. Bueno, esto es una que ya saben, pero sin embargo resolvámosla por separación de variables. Queda de x sobre x es igual a de t. Entonces yo integro acá y me queda logaritmo natural de x es igual a t más una constante k. Tomando exponencial, me queda que e a la logaritmo natural de x es igual a e a la t más k. Sigo por este lado, voy a seguir al frente mejor. ¿Sí? Entonces yo puedo proseguir aquí al frente, no quiero borrar el enunciado para poderlo mirar. Claro, en este momento yo no estoy utilizando transformada de Laplace, estoy utilizando un método antiguo que se llama separación de variables. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a una constante c por e a la t, donde recordemos, c es e a la k. Esto ya lo hemos visto. Condición inicial, eso es x de t, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale x de 0? X de 0 es c por e a la 0 es c, pero eso es igual a 1. O sea que la respuesta para este problema con condición inicial es que x de t es igual a e a la t. Aunque esto lo sabíamos, ¿no? ¿Cuál es la única función que derivada de ella misma con esa condición inicial es e a la t? Entonces, ¿a dónde va hacia dónde va lo que vamos a hacer ahora? Resulta que eso que usted está viendo ahí, ¿sí? Eso que usted está viendo conduce, eso que usted está viendo conduce a, apliquemos el teorema, o sea, una forma B. O sea, vamos a resolver esta ecuación diferencial usando transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo sería? Se aplica transformada a ambos lados de la ecuación, esto es lo importante, ¿no? Usted le aplica transformada a x' y al frente le aplica transformada a x. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la transformada de x' según el teorema? Es s por x de s. X de s se entiende que es la transformada de la x pequeña, que es la notación que se emplea. Menos x de 0 es igual a x de s. ¿Listo? Porque la transformada de x al frente es x de s. Agrupo las x de s. Esta es la técnica para resolver una ecuación diferencial usando transformada de Laplace. Entonces me queda s menos 1 por x de s y esto es 1. Pasa para el otro lado, es igual a 1. Entonces, x de s es igual a 1 sobre s menos 1. ¿Quién es la transformada de 1 sobre s menos a? E a la at. Entonces llego a que x de t es e a la t. Misma solución de acá, ¿sí? Porque c vale 1. Entonces la solución es e a la t.
Pero la ventaja, perdón, ¿cómo llego aquí? Aplicando transformada inversa. De todas maneras, como no estamos muy familiarizados, pero un momentico, borremos esto. ¿Y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es este que ustedes van a ver acá, para hacerlos todos, ¿no? Como ya tengo que esto es igual, yo digo transformada inversa de x de s es igual a transformada inversa de x de t. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la transformada inversa de x de s? Es x de t. ¿Y quién es la transformada inversa de 1 sobre s de t? Transformada inversa de 1 sobre s menos 1. ¿Qué hice yo aquí? Apliqué transformada inversa a ambos lados. La de x de s es x de t. Y esta transformada es e a la t. Por eso la importancia de uno conocer todas las transformadas. Y en este momento se está observando toda la importancia que tiene. Esta es una ecuación diferencial, esta resuelta por el método de transformada de Laplace. Y uno se hace esa pregunta, ¿y qué tal si no hay condición inicial? Entonces una pequeña nota, ¿no? Vamos a hacer una nota acá, nota. Aquí al final. ¿Qué pasa si la ecuación diferencial dice simplemente esto? O sea, una pequeña nota, ¿no? Nota. ¿Qué pasa si la ecuación diferencial dice x' de t igual a x sin condición inicial? Igual, aplica transformada. Entonces, de una vez. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer referencia acá? Es que es sin condición inicial. Sin condición inicial. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? La transformada inversa de x' sería s por x de s menos x de 0, ¿sí? Igual a c, a x de s. Listo. Después, paso para acá y me queda s menos 1 por x de s es igual a x de 0. Pero x de 0, llámelo usted c. La condición inicial llámela c. X de 0 no se la dan, pues llámela c, es una constante. Porque al fin y al cabo, una función evaluada en un valor es una constante. Entonces le va a quedar que x de s es igual a la constante c dividida por s menos 1. Pero adecúela mejor. Coja la constante afuera y póngalo 1 sobre s menos 1. Listo. Esa sería x de s. Y en este momento estamos listos para aplicar transformada inversa. O sea, que si aplicamos transformada inversa, pasa lo siguiente. Ya uno con la práctica ya deja muchos pasos, pero los hago todos para que ustedes vayan familiarizándose con la práctica de la transformada. Entonces sería transformada inversa de x de s es igual a la transformada inversa de la constante c por 1 sobre s menos 1. Pero esta constante puede salir y me queda que x de t, que era lo que nosotros esperábamos, es una constante c multiplicada por e a la t. C por e a la t. ¿Listo? C por e a la t. Listo. Porque la transformada de esto es e a la t. Bien, entonces ya sabemos que lo podemos hacer. Ahora, parte final. Parte final de esto es que aquí ya hoy damos un gran paso. Porque resulta que el teorema se puede generalizar. ¿En qué forma? Entonces se puede generalizar así. Vea.
para terminar la parte de hoy, ¿no? Entonces, este teorema lo podemos llevar de manera general a esta forma. ¿Sí? Entonces sería teorema dice que la transformada de la derivada enésima de una función t es igual a s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 menos, sigue la secuencia, s a la n menos 2 por f' de 0 menos s por f n menos 1 n menos 2. Ese sería el penúltimo, y el último sería menos f n menos 1 en 0. Listo. Vea un detalle. Esta es la derivada 0. Sume los exponentes. 0 más n menos 1 da n menos 1. Esta empieza a aumentar. 1 más n menos, y esta disminuye, y esta aumenta. O sea que la suma 1 más n menos 2 da n menos 1. 0 más n menos 1 da n menos 1. 1 más n menos 2 da n menos 1, y aquí da n menos 1. O sea, la secuencia está bien calibrada. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Esto es cierto para todo n mayor o igual que 0. Entonces la demostración sería así. ¿Qué pasa si n vale 0? Si n vale 0, ¿qué queda? La transformada de Laplace de la derivada 0 de una función f de t, ¿a qué es igual? Pues la transformada de Laplace de la derivada 0 de una función, ¿sí? Estaba mirando que estuviera bien, ¿no? Es la transformada de Laplace de f de s, de f de t. ¿Y esto quién es? F de s. Pero, ¿cómo sería f de s? S a la 0 por f de s. Y esto no aparece, ¿por qué? Porque si el s se agota, cuando se agota ya no hay más términos. Está bien. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Ven, cuando n vale 1, quedaría transformada de Laplace de la derivada primera de una función f', primera. ¿Quién es? Sabemos que es teorema anterior, s por f de s menos f de 0. Pero mira una cosa, ¿cuánto vale n? 1. Si vale 1 queda s por f de s. S queda 0 por f de 0, también se cumple. Y ahí termina, ¿ve? O sea que se puede utilizar un proceso inductivo para demostrar lo que estoy en este momento estableciendo de manera general. Bien, con esto vamos a ver si alcanzamos a terminar este ejercicio. Podemos hacer un ejercicio final que sería este, ¿sí? Por transformada de Laplace. Claro que hasta ahora no ha aparecido ninguna ecuación diferencial así espectacular, nueva, pero va a aparecer pronto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio dice x segunda más x igual 0. Aquí x depende de t, ¿no? Hacemos claridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Digo, transformada de Laplace de x segunda más x es igual a 0, porque la transformada de 0 es 0. Entonces yo la separo en dos.
transformada de Laplace de x segunda más transformada de Laplace de x es igual a 0. Y aplicamos el teorema. Entonces, aplicar el teorema quiere decir aquí s cuadrado por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0 más x de s igual a 0. La transformada de x de s. Agrupo las x de s. Entonces queda s cuadrado más 1 por x de s, ¿sí? Es igual a s por x de 0. No me lo dan, ya me lo sé su 1. Más x', ya me lo sé su 2. Pase a dividir, queda que x de s es igual a c sub 1